Yo soy Caro Fernández, son las 21:35. Estoy leyendo algunos titulares del tema que vamos a abordar ahora y la verdad es que no se puede creer. El gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH. Milei recortó medicamentos a embarazadas con VIH. Y hay muchos temas en relación a, bueno, podemos hablar horas acerca de los prejuicios, los mitos, la desinformación, la ignorancia, la falta de empatía, la ignorancia por sobre todas las cosas. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Barreda, activista de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Horacio, ¿cómo estás? Caro te saluda. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación del espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos y estoy con muchas ganas de escucharte porque primero no sabía que existía la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que me parece genial la idea de agruparse para todo, para todo. La red es vital, es imprescindible y es amor y es poder seguir adelante, ¿no? Pero por otro lado, digo, jóvenes y adolescentes, ¿cuánto necesitamos los adultos que nos informen, que nos enseñen y que nos eduquen en la empatía, ¿no? Sí, es muy interesante cómo lo planteás porque yo siempre digo que, bueno, en materia de VIH, como vos decís en todo, pero el VIH a veces funciona como un motivo de conversación que nos muestran algunas formas de cómo funcionamos y a lo largo de todo el mundo personas que reciben diagnósticos de VIH comienzan a hacer una o que otra acción ad honorem, a organizarse, a intentar cambiar la realidad en la que viven. En Argentina, por suerte, ni hablar de que hay muchas organizaciones que vienen desde los inicios de la epidemia acá en el país, pero hace 15 años existe esta RAJAP, que es un fenómeno que logró ocupar la totalidad del territorio de nuestro país, estando presente en muchas de sus provincias y sosteniendo una participación de jóvenes entre 14 y 30 años. Bueno, eso, una red que fue fundada en el 2009, primero por las primeras generaciones de jóvenes, de personas que habían nacido con el VIH y que llegaban a la juventud y se enfrentaban con el desafío de vivir con el virus y enfrentar la adolescencia. Claro. Y bueno, entonces se encuentran a hacer una red y es la red que hoy nos encuentra y nos ayuda a empoderar y a cambiar Horacio, muchas vidas. Sí. Lo que estás diciendo me parece fundamental, porque cuando hablamos de VIH, mucha gente lo sigue asociando, y repito desde la ignorancia, con algo relacionado con, y lo voy a decir entre comillas si no estoy de acuerdo, pero con la promiscuidad, ¿no? De repente tenés VIH y es porque te la mandaste, tenés VIH y es porque no te cuidaste, que también sucede, y sucede en adultos mayores y sucede en pibes, digo, sucede porque somos inconscientes a veces, muchas personas, pero hay muchas personas que nacen con el VIH y que viven, y vos dijiste la palabra vivir, ¿y por qué resalto esto? Porque aunque no lo creamos, hay gente que todavía no entendió que estamos hablando de una enfermedad crónica con la que vivís la cantidad de años que vas a vivir con el VIH, convivís con el VIH y punto. Sí, y la verdad que la cantidad de historias por las que las personas llegan al diagnóstico son muy diversas. Sí. La economía del cerebro hace que a veces pensemos en una etiqueta y digamos, ok, VIH, si tenés VIH igual promiscuidad. Y la verdad que es importante informar algunos datos sobre esto, y es que la edad media de diagnóstico es entre los 30 y los 40, más cerca de los 40, entonces no es tan joven tampoco la mayoría de personas que se diagnostican con el VIH. Hay muchas situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia, de vulnerabilidad, de desigualdad de género, y también, por supuesto, hay personas que nacen con el virus y que viven con él desde muy chicos, porque también hay otra cosa de que uno lo más fácil que piensa es decir, ok, entonces son personas enfermas, ¿no? Una vez que alguien vive con el VIH. Y parte de nuestra militancia tiene que ver con no solamente decir vivimos con un virus y estamos infectados, como muchos de nosotros estamos infectados de un montón de cosas, sino que también qué es estar enfermo, porque si yo estoy con una buena condición acá hablando,
sin nada aparente, voy a considerarme enfermo por vivir con el VIH. Por supuesto, gracias a los tratamientos antirretrovirales, hoy en día es una condición que puede sostenerse crónica, entre antes se diagnostica y entre antes se comienza el tratamiento, lo más temprano posible, mejor su efectividad es y mejores son las condiciones de vivir una calidad de vida como cualquier otro, como la mayoría de las personas con VIH están pudiendo afrontar en términos de lo que tiene que ver con el virus. Porque después cuando hablamos de sociedad y economía ya tenemos otras barreras. Totalmente. Y te iba a preguntar algo que tiene que ver con las políticas públicas, porque que tengan una mejor calidad de vida, porque ha avanzado mucho el tema de los retrovirales también. Yo recuerdo que hace muchos años eran muchas las pastillas que había que tomar, era como mucho más complejo que ahora. Muchos años, yo cumplo casi 50, tengo casi 50, por eso te lo digo, que hace muchos años. Pero ahora la cosa es mucho más simple y el avance de la medicina y de la ciencia hace que la convivencia, vivir con el VIH está como muchísimo más fácil y puedes tener una vida deseable y hermosa y todo, como vos lo estabas diciendo recién, no está relacionado directamente con una persona enferma. Ahora, ¿qué pasa con las políticas públicas? Pues yo estoy leyendo que se recortaron los programas que asistían y que ¿qué pasa si no tenés la medicación, Horacio? Bueno, y eso es el gran dilema en el que estamos ahora, ¿no? Como te retomo un poquito desde más atrás. Yo, por ejemplo, cuando me diagnostiqué hace 10 años, la medicación de primera línea que tomábamos en ese entonces era la mitad, la teníamos con unos efectos que eran casi efectos psicoactivos, en una medicación que te adormecía mucho, o también que a muchos pacientes les subía mucho la bilirrubina, entonces muchos de nuestros padres a veces tenían esos padecimientos. Hoy en día, ya la parte de la pandemia que viví yo, implicó un montón de avances en términos de medicamentos. Ya los medicamentos de hoy en día no tienen esos efectos secundarios y en muchas partes del mundo ya se está viendo una gran oportunidad en la medicación inyectable, que es en vez de tomar una pastilla todos los días, tener una inyección cada un par de meses. Pero bueno, nosotros no podemos dar esas discusiones porque ahora tenemos que retroceder en hablar sobre el abastecimiento de la medicación que ya teníamos asegurado, sobre todo en un país como Argentina, que fue pionera en la ley de SIDA que estaba antes a la ley que existe actualmente, que aseguraba un tratamiento gratuito para las personas que vivían con VIH, inclusive cuando no estaba disponible. La ley fue precursora en la llegada de la medicación acá en Argentina. Y después también cuando globalmente los países decidieron ponerse un objetivo de terminar con el SIDA para el 2030, también Argentina planteó unas discusiones muy interesantes que eran como, bueno, pero con un 90% también de los medicamentos que sean accesibles para que los países puedan comprarlos. La política pública es determinante, porque hoy en día la epidemia del VIH tiene mucho que ver con los determinantes sociales, con la desigualdad de género, con la desigualdad económica que existe sobre todo en nuestra región, que es la más desigual del mundo. Y eso, primero nosotros este año, tenemos toda esta oleada de trolls que empezó a aparecer más o menos alrededor del año pasado, que fue como algo que no nos había pasado antes, que es un primer ver gente que nos comenta en las redes sociales como, bueno, ustedes se tienen que pagar su medicación, ¿no? ¿Por qué nosotros le tenemos que pagar la medicación con nuestro dinero como contribuyentes? Que es poco la línea de ideología política que estaba, desarrollando muy en auge en este país. Y después, vino también con el recorte del 90% del presupuesto de este año, que de hecho fue algo que nos enteramos gracias al trabajo de una consultora que lo visibilizó. ¿Y eso cómo impacta, Horacio? Sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo impacta esto? El recorte del 90%, ¿está impactando directamente en pacientes que no reciben la medicación? Bueno, hoy en día lo que pasa es que también para este año había muchas compras hechas de medicamentos, entonces están faltando no los medicamentos de VIH de primera línea, pero sí algunas fórmulas. Algunos medicamentos sí faltan, algunas drogas. Entonces lo que está provocando es que a muchas personas cuando van al infectólogo les hacen cambios forzados de esas drogas
para que puedan volver a sus casas con pastillas. Pero, por ejemplo, como comentabas al principio de la nota, hay fórmulas de los antirretrovirales que sirven para prevenir la transmisión perinatal de madre a hijo, Sí. de personas gestantes a hijo, o también la fórmula pediátrica, que Sí. es también para que tome el bebé en los primeros años para evitar que se dé la transmisión. Estamos hablando de que hay países que eliminaron totalmente la transmisión de VIH Claro. por vía perinatal, por lo tanto estamos en la tranquilidad de decir que es algo que podemos erradicar solamente con política pública y organización del sistema de salud, pero sin embargo hoy en día siguen naciendo niños con VIH y esta situación solamente agravia ese proceso, por lo tanto es demasiado grave. O sea que el impacto lo vamos a estar viendo el año que viene, porque si teníamos mucha compra de medicamento, hoy no estamos viendo el impacto, pero el año que viene, Horacio, ¿va a haber pacientes con VIH que no van a recibir la medicación, si la cosa va así? Fundación Huésped hace un cálculo que dice que son 9.000 tratamientos menos que en 2023 lo que hay para el año que viene, sin contar las nuevas infecciones, son como 5.300 más. Estamos hablando de 15.000 personas que van a quedar sin tratamiento. Sí, ese es un dato estimativo que hace Fundación Huésped a partir de la información que tenemos, que es el recorte del 76% del presupuesto en esta materia del año que viene. Claro. Bueno, y uno de los caminitos es este que vos estabas diciendo, que parece un tema menor pero no lo es, que son los trolls diciendo páguense su propia medicación, porque lo que pasa es que primero demonizan una temática, ¿no? Demonizan a la gente. Entonces dicen, che, basta, ustedes están viviendo gracias a mí que pago los impuestos, el odio que está tan a la mano, entonces se hace carne en esta situación y después a nadie le importa si sacan 9.000 o 15.000 tratamientos. Total, son estos que vivían de mí. Sí, de hecho, al día de hoy, el recorte de este año implica que muchos compañeros nuestros no se están pudiendo hacer estudios de carga viral y de defensa, que son las células CD4, que son las que sirven para que nosotros veamos el chequeo de nuestro estado de salud. Ya hoy está afectando un montón. Bueno, ni hablar de preservativos, reactivos para testeos. Eso está faltando de lo que antes proveía el Estado, y todas estas cosas desembocan en un problema que es el problema de la sociedad, no es el problema de las personas que vivimos con VIH, porque no es rentable en ningún tipo de análisis. Por supuesto, no desde la vía de la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH, que somos 140.000 en Argentina, desde ya que no se mueren 3 personas por día en causas relacionadas al SIDA. Si sumamos tuberculosis, hepatitis virales y otras ITS, ese número crece un montón. Y eso es un problema también que se asume para la sociedad, porque después las condiciones en las que cae una persona que vive con VIH, y si lo queremos ver así de crudo, lo planteo así porque es un poco la discusión pública, son muchísimo más caras inclusive para el Estado. Claro. Entonces, económicamente no es rentable y además aumenta la cantidad de casos y de diagnósticos, porque vas a estar repartiendo preservativos, no estás dando la medicación a las personas con VIH para que se permita que esas personas lleguen al indetectable igual intransmisible, ¿no? Que ese es este estado en donde tenés tan poca cantidad de virus en la sangre que primero es la mejor condición para tener una calidad de vida como cualquier otra, ya que el virus no te puede afectar, pero además eso, el virus no se puede transmitir. Claro. Horacio, dijiste que 3 personas mueren por VIH, ¿cómo dijiste? Sí, 3 personas mueren por causas relacionadas al SIDA, por eso. ¿Por día? Enfermedades oportunistas, sí. ¿Por día? Por día, sí. Y hoy, con toda esta falta, no solo de medicación, de medicamentos, sino de preservativos y también de atención médica, también esas estadísticas no las vamos a tener tan claras. Bueno, ni hablar de que ya el seguimiento y la generación de lo que llamamos información estratégica para poder responder a la pandemia efectivamente era algo que cada vez estaba haciendo menos, que necesitamos muchísima más información para ver cómo los determinantes sociales afectan a la población que vive con VIH para poder frenar el virus. De hecho, nuestra red hizo un estudio en 2019 junto al resto de la sociedad civil, que es el estudio del índice de estigma y discriminación, que fue un estudio
que nos reveló que hoy en día en Argentina hay mujeres que son esterilizadas de manera involuntaria por tener VIH, hay muchas situaciones de discriminación laboral, o sea, algo que siempre hablamos, ¿no? Además de la medicación, también el problema es que hay una dificultad para obtener un plato de comida, que es muy necesaria también para tomar la medicación. Claro. Entonces, comenzar a hablar y a debatir sobre la necesidad de tener los antirretrovirales es la discusión base que ya teníamos al lado, es lo que nos hace retroceder cuando tenemos que plantear otro tipo de discusiones. Claro. Para mejorar la situación. Esto que dijiste es re fuerte, pero es así. Es necesario tener un plato de comida para tomar la medicación. Y hoy estamos en un momento donde los pibes, el 70% de los pibes son pobres. Sí, tal cual. Sí, y además ni hablar de que la falta desde la pandemia, en un momento muchos lugares empezaron a dar la medicación de a 3 meses, cosa de reducir la cantidad de veces que se va al hospital, las gestiones administrativas, y ahora con los problemas de stock eso volvió para atrás de nuevo, la gente tiene que ir y los boletos de colectivo están caros. El sistema de salud público, que es el sistema que aloja al 70% de las 140.000 personas que viven con VIH, hoy está en una situación muy emergente, de mucha emergencia, muy deplorable. Hay muchas manifestaciones de los trabajadores acerca de esas condiciones y eso preocupa un montón, porque volvemos a lo mismo, es algo que atenta contra la salud de la población, atenta contra la salud de personas. Hoy pasa, Horacio, te iba a preguntar porque hoy estás integrando, sos activista de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, te escucho hablar y estás plantado desde un lugar de mucho valor y empoderado, y está buenísimo, y seguramente el sábado fue una celebración para todos nosotros y está buenísimo todo lo que se puede hacer a partir de... Pero ¿cómo fue cuando vos te enteraste que eras positivo? Bueno, primero, por supuesto, una situación muy desorientadora y difícil, porque además yo tenía 18 años, estaba en una relación que, bueno, que cortábamos con esa relación y debido a una situación como que, bueno, yo dije, che, me tengo que ir a testear, me voy a testear al programa de Ciudad de Buenos Aires que tienen los CESAC, y por suerte yo siempre hablo de que la situación en la que yo me diagnostico termina siendo con mucha contención, porque este centro de salud acá, el diagnóstico lo recibo de un parte de una médica, una trabajadora social y una psicóloga, y también cuando yo recibo ese diagnóstico, que fue de hecho una semana antes de la Marcha del Orgullo de ese año, luego en la Marcha del Orgullo conozco a la RAJAP, que de hecho la marcha del sábado fue como la 10ª Marcha del Orgullo después de esa vez que conocí a RAJAP, y después todas las veces que participé fue como parte de esa organización, donde siempre me di cuenta de que la imagen que tiene uno de que, bueno, lo primero que pensás obviamente es que te vas a morir, y después decís, ok, entonces tengo que tomar la medicación, tengo que atenderme con el médico, pero inclusive en ese entonces los médicos todavía no te hablaban de lo indetectable y igual intransmisible. Hay una fuerte agenda de sociedad civil que siempre lleva la vanguardia en poder mejorar la respuesta al VIH, y fue ese encuentro comunitario que bueno, me empoderó, me ayudó a procesarlo, me ayudó a conocer otras personas y verdaderamente no sentirme solo con el diagnóstico. Eso es una realidad que viví yo, y yo sé que no es la realidad de la mayoría de las personas en Argentina. No, y esta demonización y esto, lo que está pasando, y estos comentarios que decís, hacen que también sea hostil recibir un diagnóstico, porque también hay un vía libre para los odiantes, porque los odiantes están en todas partes. Hay periodistas odiantes, médicos odiantes, abogados odiantes, laburantes de cualquier cosa odiantes, y si te toca un médico, una médica que tiene el odio a la mano y que piensa así, seguramente te va a dar el diagnóstico desde un lugar de mierda. Sí, de hecho, sin irme muy lejos, hace 4 meses tuve que debatir con la médica que me estaba atendiendo, porque me decía que indetectable no era igual intransmisible, inclusive en contra de todas las guías de la Organización Mundial de la Salud. Por eso vuelvo a esto de que volver a discutir la disponibilidad de medicación es estar de lado de un montón de discusiones que sí tenemos que tener en este momento para cosas muy importantes, como por ejemplo que la gente se testee a tiempo, porque si vos te testeas a tiempo podés entrar en tratamiento
mucho más temprano y podés evitar las enfermedades Claro. oportunistas o que no nazcan nuevos niños con VIH, que es una situación totalmente evitable. La política pública es vital, digo, es imprescindible. Sin política pública no podemos hablar de erradicación del VIH, por decirlo de alguna manera, al menos en los niños que están, iba a decir niños por nacer y se me viene un pañuelo verde, pero de los niños que van a nacer, no sé cómo decirlo, pero... Pero hay algo que el VIH inclusive desde que surgió allá en los 70, en los 80, vino a demostrar eso también en términos de salud, que la política pública es central, es muy importante, y que si hoy en día, nosotros siempre hablamos, ¿no? El preservativo es la barrera más efectiva contra, anticonceptiva y también contra ITS a la hora de la relación sexual. Sí. Pero bueno, si fuese tan efectiva, nosotros no estaríamos hablando de VIH hasta ahora. Claro. Hay determinantes sociales, hay cosas en la desigualdad económica, en la falta de acceso a servicios que existen en los sectores más vulnerables, más pobres, que es necesario darles una respuesta, porque si no, las personas que se diagnostican con VIH puede ser cualquiera. Esa es la lotería. Como vos decís, hay variantes de todo. Bueno, el VIH tampoco elige por orientación sexual, por género, por nada. Después uno se puede enterar de cualquier desgracia y digo, después es muy tarde cuando estas cosas se empiezan a afectar. Sí. Por eso, no, y además no veníamos del quinto paraíso donde todo el sistema de salud público estaba bárbaro y no estamos diciendo eso, pero acá claramente hay un recorte enorme, si estamos hablando de un recorte del 90%. Escuchame una cosa, Horacio, vos me vas a venir a visitar, yo te quiero comprometer al aire, porque el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y ese 1 de diciembre no nos va a atender nadie, y vos capaz que tampoco, si es que no te comprometo hoy a que vengas acá. Sí, me podés comprometer tranquilamente, yo me comprometo a ir, sí, voy, te visito y hablamos en esa fecha, que también va a ser muy importante en lo que es la negociación, ¿no? Porque nosotros lo que estamos ahora reclamando con el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH, que es como la conglomeración de todas las organizaciones sociales que estamos reclamando por el presupuesto 2025, es que ese presupuesto se mejore. Total. Y el 1 de diciembre va a ser una fecha crucial donde me va a encantar estar ahí con vos para poder seguir presionando para que se dé el presupuesto necesario para responder. Me encanta que te voy a ver. Te mando un beso grande. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y la audiencia. Un placer. Horacio Barreda pasó por aquí, activista de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y una charla necesaria, muy necesaria. Estamos aquí en Campanas en la Noche y nos vamos a la tanda.